Mi nombre es Magdalena Silko. Habíamos caído en manos de los Abramov. ¿Qué fue Ian Abramov para usted? ¿Cómo te llamas? Magdalena. ¿Sabes quién soy? Todo funciona cuando controlas la prensa, la policía, los políticos. Saben que estoy orgulloso de ustedes. Quiero la cabeza del que nos traicionó. Es un largometraje de animación, adult animation, film noir, policial negro, cine clásico. Y básicamente es un thriller que narra la historia de Magdalena Silko, una sobreviviente a la trata de mujeres que sucedió a comienzos del siglo XX en Rosario. Es una historia fuerte, atrapante, basada en hechos y contextos históricos reales. Ha sido un desafío hacer una película en un formato de adult animation. La verdad que no hay antecedentes. Después de casi 3 años y medio de haber iniciado el proceso, estoy muy contento de que hayamos hecho esta película junto a Federico. La película está basada en una serie de animación 2D cutout que había hecho Federico, que cuando la vi me pareció tan fascinante el tema que tocaba, que la verdad yo desconocía, que era el universo de cómo había funcionado las organizaciones criminales de trata de mujeres a comienzos del siglo después de la Primera Guerra Mundial, y particularmente la Sweet Meat Gall, que fue esta organización judío-polaca que tenía base en varios países del mundo y que inició este proceso de engaño en muchas mujeres de Europa que las traían engañadas. Buenos Aires era una de las sedes más importantes de esta organización, y hay un caso emblemático que es el de Raquel Lieberman, que fue una mujer polaca que luego de escaparse varias veces fue la única que se animó en los años 30 a denunciar esta organización. Eso es el hecho histórico real. La película es una ficción tomando un poco el caso de esta historia de la Sweet Meat Gall y el caso de Raquel Lieberman. Cuando vi la serie Tierra de Rufianes de Fede y me pareció temáticamente tan interesante, le dije a Fede que hagamos algo que sea totalmente original, que sea una película de adult animation. Es algo que no hay antecedentes. En general me seduce mucho embarcarme en cosas que tienen esa carga de originalidad en términos de formato. Yo me sentí muy respaldado por él. Me dijo, Fer, vamos. Es medio un conejito de India porque no había antecedentes. Hacer una película de 100 minutos de animación en 2 años es una película independiente. Era todo un desafío. Técnicamente el guión tuve casi 1 año y 2 meses hasta llegar a una versión que fue la primera que di a leer a un representante de actores y que después automáticamente fue la primera que leyó el guión fue Norma Leandro. Eso creo que fue la versión 3 o 4, y después la versión que terminé grabando con los actores en diciembre del 2019 fue la 9. Terminaron siendo 2 años el proceso completo con las reescrituras de las últimas versiones. El primero que leyó el guión fue Alejandro Vanelli, que es un representante de actores muy importante de Argentina. La tenía Norma Leandro en la cabeza del momento de escribir y a Maite Lanata sobre el mismo personaje. El mismo personaje tiene 91 años en la película y 17. Entonces yo quería tener la Norma haciendo la voz de este personaje, Magdalena Silko, a los 91, y a Maite haciéndola de joven. Se lo di a Alejandro y bueno, a él le gustó mucho el guión y me dijo, Fer, imprimilo y lleváselo a Norma. Y lo que pasó después es que a Norma le fascinó el guión. Alejandro colaboró mucho conmigo porque le gustó tanto el proyecto, le parecía tan original, que fui yo evaluando también con él la búsqueda y la selección de las voces. Nico Furtado es uno de los protagonistas, está Jorge Marrale, está Alejandro Aguada. Tengo el lujo de tener grandes actores que se fueron sumando porque les parecía original la historia. Fue una búsqueda, te diría, casi en conjunto con Alejandro. La película sucedió con un equipo bastante chico y la verdad que eso también facilitó. Lo que tuvo de original tal vez fue el sistema con el que grabé las voces con los actores. Lo que hice fue que el 60%, más o menos 55% de las escenas del guión, las más importantes dramáticamente, generé un espacio donde los actores pasaron la escena, hicieron la escena como si estuvieran en un set. Y los grabé con caña y los filmé a 3 cámaras para que yo después tener referencias cuando daba el brief a los animadores y que pudieran ver lo que hizo Norma Leandro en el momento de hacer la escena, lo que hizo Maite Lanata, lo que hizo Nico Furtado, lo que hizo Jorge Marrale, lo que hizo Alejandro Aguada. La interpretación era clave para darle realismo. Con Fede fue maravilloso porque tenemos perfiles bastante diferentes y eso fue muy bueno porque nos complementamos muy bien. Nos entendimos muy bien. Fede tiene un tecnicismo propio de la animación, de su especialización, que fue clave y determinante. Yo dirigí las voces, estuve con el montaje, algo que es clave en un sistema de producción animada. El
el primer brief tal vez con los animadores lo daba yo y después ya los feedback hacíamos devoluciones conjuntas. La verdad que fue muy orgánico. Federico es rosarino, oriundo de ahí. La historia original sobre la que está basada la película, que es esta serie Tierra de Rufianes, tiene mucho de la historia propiamente de Rosario, narrada por su abuelo. Rosario tenía toda una historia de un desarrollo del negocio prostibulario muy grande. De hecho, el desarrollo de los prostíbulos en Rosario era más grande que en Buenos Aires. La historia de Rosario la conocí a través de la película, de los libros que leí y después haciéndola. El film noir me remite al uso lumínico, al tipo de montaje. Lo que más tiene nuestra película del noir es la decisión estética. La iluminación realmente fue muy cuidada en la película. Creo que hay elecciones de cámara, del timing interno en las escenas, que tratamos de tomar esto que estaba muy bien desarrollado en el film noir. El mundo de la animación está virando a sistemas que trabajan en tiempo real. Unreal está tratando de seleccionar muchos proyectos en el mundo entero, la producción de contenidos de animación fuera del universo de los videojuegos. Aplicamos con el proyecto, es la primera película iberoamericana hecha con este software. Las plataformas, el streaming es una realidad maravillosa y de desarrollo de la industria, ¿no? Del sector, de los técnicos, de los actores. Es lo que me da un poco de temor, es la influencia negativa en relación a un formato que es el cinematográfico.